Muy buenas tardes o buenas mañanas, lo que corresponda en vuestros respectivos países de origen. Para todos vosotros, queridos miembros, y bienvenidos a este primer podcast que tenemos aquí en este apartado para los que habéis decidido apoyarme de forma especial en el canal. Es un podcast muy especial porque además es un tema del que nunca he hablado en el canal. He hablado de algunos temas parecidos, relacionados, que me parecen realmente importantes y de los que nadie habla nunca, pero nunca he hablado concretamente de este tema. De hecho, tenía pensado hacer un vídeo largo explicando el por qué es importante esto de lo que vamos a hablar, que no es otra cosa que el dibujar con garabatos. Sí, como lo habéis oído, con garabatos, jugar un poco con el dibujo, y que no sabía muy bien cómo afrontarlo, porque sé que la mayoría de la gente no quiere oír estos consejos, a pesar de que son los grandes consejos que yo daría a alguien que está empezando a dibujar o que quiere llegar a un gran nivel de dibujo. Pero curiosamente el otro día estaba hablando con un buen amigo, con José Manuel Martínez, que es un escultor y un dibujante excepcional. Por cierto, os voy a dejar un enlace a su cuenta de Instagram abajo en la descripción para que veáis los trabajos que hace, que son impresionantes. Y es un hombre con el que hablaba de la importancia de jugar con las líneas y de hacer a veces ni siquiera dibujos para mejorar el trazo y que nuestro nivel de dibujo vaya a un nivel superior. Porque José Manuel es un hombre que empezó trabajando de una forma muy académica, muy rígida, muy realista, y su gran aspiración era pues soltar el trazo, hacer dibujos sueltos, hacer dibujos con mucho movimiento, con mucha vida, con unas líneas, con trazos espectaculares, y dibujos que tuvieran, pues eso, mucha fuerza. Y él lo hizo a través de dibujar con garabatos. Y como decía, yo he hablado de temas parecidos. De hecho, hay algunos vídeos en el canal en los que recomiendo hacer dibujos abstractos, en los que recomiendo jugar con la línea. Y sobre todo recomiendo mucho no intentar que todos nuestros dibujos sean dibujos acabados, sino que muchos de ellos sean dibujos de entrenamiento. Y realmente estoy convencido de que esto es la clave, hasta el punto de que en la página donde tengo mis cursos de pago, que es Paper Monsters, y también algunos gratuitos, por cierto, si no lo habéis visitado, pasaros por allí porque tenéis algunos tutoriales gratis de gran valor didáctico, que están muy bien. Y como decía, decidí con Jaco, mi compañero de estudio, que teníamos que hacer un curso para mejorar el trazo, que se llama Dibuja mejor en 21 días, que constase solo de ejercicios que estuvieran orientados a no acabar los dibujos, sino a hacer práctica de dibujo, sin llegar a ningún lado. Y la verdad que la respuesta que hemos tenido de la gente que lo ha hecho, y que conste que no estoy intentando venderos el curso, que ya bastante esfuerzo hacéis aportando una cantidad mensual al canal, sino que lo que quiero que veáis es que realmente creo en lo que digo. Esto me parece una parte muy importante del aprendizaje de un dibujante y que muchísima gente deja de lado porque quizá tenemos la impresión de que si no hacemos ese dibujo perfectamente acabado, estamos perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Que estamos dedicando tiempo a una función que no deberíamos. Y no es así. En realidad deberíamos dedicar muchísimo más tiempo al boceto, al dibujo rápido, a la pose rápida, a entender las líneas más generales de los dibujos y menos a acabar el dibujo. De hecho, si habláis con alguien que haga un dibujo muy realista, como es mi caso, la mayoría de las personas os va a decir que realmente se aprende muy poco acabando los dibujos y que la gran clave de aprender a dibujar son los primeros pasos, el abocetar, el medir, el encajar, el sacar esas primeras líneas, el saber ver en el modelo, fotografía, objeto que estemos dibujando esas primeras líneas y olvidarnos de que lo que tendremos delante es un objeto X y simplemente a extraer formas. Esto es una clave muy importante. Yo nunca he conocido un artista que no reconozca esto. Entonces, ¿por qué el garabato? ¿Por qué el llevar ese boceto que tiene pocas líneas, que es un boceto rápido en el que simplemente se hace un análisis muy rápido de la figura,
llevarlo al punto en el que no haya una línea reconocible, en el que no haya más que un juego. Cuando hablo de garabato, hablo de esos dibujos como los que podríamos hacer, por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono y estamos haciendo rayas sin sentido en un papel mientras hablamos con otra persona, que es algo muy típico, o ese dibujo que hacemos de puro aburrimiento cuando estamos... por ejemplo, yo que he comido en algunos restaurantes donde ponen esos manteles de papel y casualmente tienes un boli y un lápiz en la mano y te pones a hacer, a rellenar esos cuadraditos de los que están hechos estos manteles con figuritas o a remarcar algo o a hacer, no sé, cualquier cosa que realmente no es un dibujo, no tiene ningún sentido, son simples líneas. Y bueno, como os contaba el otro día, estaba hablando con José Manuel, perdón, que estoy aquí hablando y me atraganto. Voy a dar un breve traguito de café y sigo con vosotros. El café nunca puede faltar cuando estamos trabajando. Como os decía, hablaba con José Manuel y él en la facultad me contaba que pasó de hacer un dibujo muy elaborado a hacer un dibujo mucho más simple, y llegó un momento en el que se daba cuenta de que si hacía figura, que si dibujaba a alguien que tuviera delante en las clases de modelo, o una fotografía, o algún objeto, una estatua de escayola del natural, con lo que fuera, acababa siendo un poco prisionero de la forma. Y se le iba un poco esa intención que tenía de hacer un dibujo muy suelto, de hacer un dibujo muy rápido, con mucho sentimiento, se le iba un poco al academicismo, porque no tenía el nivel de formación tan alto como para superar esa barrera de querer llegar a algún lado. Y creo que está muy bien querer llegar a algún lado con dibujo rápido. Yo, por ejemplo, en las academias en las que trabajo, en las que he trabajado, como ya os he comentado alguna vez, como modelo, hacen poses muy rápidas. Y la gente que trabaja en animación hace poses incluso de 30 segundos, en las que no da tiempo a dibujar una figura, pero sí a ver, por ejemplo, las líneas de ataque o las líneas de acción que llaman los animadores, que son los ejes generales del cuerpo y que son la inclinación de los hombros, las caderas y las líneas generales de las piernas, y si la pose está de espaldas es la columna vertebral y de frente es la caja torácica. Tema que, por cierto, atacaré también en algún vídeo porque me parece muy interesante saber distinguir entre movimiento, acción y demás, que son términos que a veces nos confunden un poco. Pero como decía, la gente que hace animación hace poses tan rápidas como de 30 segundos y obviamente no son unas grandes obras de arte. Bueno, no son unas obras de arte muy acabadas, porque pueden ser grandes obras de arte si están bien hechas. Pero es verdad que se reconoce perfectamente la figura y que la soltura que tienen al hacer estos dibujos hace que la verdad que sea muy bonito, primero de ver cómo lo hacen y segundo de interpretar, ¿no?, lo que han visto. Entonces, esto está muy bien y yo lo recomiendo a cualquiera. De hecho, tenéis algunas páginas bastante conocidas y canales en YouTube, como por ejemplo Croquis Café, que os recomiendo si queréis dibujar con poses, en la que pones una pose, un tiempo para cada pose, y bueno, las poses van pasando con una periodicidad que tú eliges. 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, 30 minutos, en fin, como quieras. También, por supuesto, están los canales donde hay diferentes modelos que posan y tú puedes pausar el vídeo todo el tiempo que necesites para hacer la pose que quieras. Y está muy bien, creo que es un ejercicio con el que se aprende muchísimo. De hecho, yo durante una temporada empecé a dibujar del natural después de muchísimos años sin dibujar y la verdad que me sentía muy torpe, pero el progreso que sentí en poquísimo tiempo cuando hice poses rápidas fue increíble. Pero como decía, a veces cuando estamos dibujando algo de forma consciente, bien una persona, bien un animal o un objeto, siempre, por mucho que queramos esquematizar, acabamos tendiendo a querer dar demasiado parecido a la forma. Y como entrenamiento esto a veces no es lo más eficaz. Así que recomiendo que conscientemente, si os gusta dibujar, dediquéis un periodo de tiempo tan corto o tan simple como 5 a 10 minutos al día a simplemente jugar con la línea. Hacer líneas sobre el papel sin ningún sentido. Que pueden ser círculos concéntricos, que pueden ser círculos superpuestos
a los que luego unáis con varias líneas, hacer formas abstractas a las que luego deis, por ejemplo, un volumen con algún sombreado y salgan formas sin sentido, líneas paralelas, líneas perpendiculares, cualquier cosa que os apetezca sin ningún sentido. Y os preguntaréis, bueno, ¿y esto en qué me va a ayudar? Bueno, pues os va a ayudar en el que la mente se abstrae de la forma pura y se dedica a hacer trazos. Son solo trazos, no tienen sentido. Y en este caso, la cabeza, al poco tiempo, quizá no el primer día, quizá no el segundo, pero cuando llevéis unos días haciéndolo, os vais a dar cuenta de que el cerebro busca la belleza del trazo, que el cerebro busca la seguridad en el trazo, ya que no tiene nada más de lo que preocuparse, no tiene una inclinación, no tiene una forma, no tiene nada a lo que tenga que atenerse, empieza a buscar la belleza de ese trazo. Empieza a buscar que ese trazo tenga sentido por sí mismo sin representar ninguna figura, ningún objeto. Y eso es realmente muy interesante, porque yo siempre digo lo mismo. ¿Qué diferencia la letra de un niño que lleva un año escribiendo a la letra de un adulto que lleva 30, 40 años escribiendo? Aunque bueno, ya últimamente escribimos más con ordenador que a mano, pero es muy fácil distinguir la letra de un adulto de la de un niño, y de hecho, si os fijáis, es muy fácil también distinguir en esas películas en las que sale el dibujo de un niño. Hay películas muy buenas en las que realmente ponen un dibujo hecho por un niño, y hay otras películas que creen que esto no se nota, pero se nota perfectamente que es el dibujo de un adulto imitando el trazo de un niño. De hecho, yo una vez me hicieron un encargo que era una animación para una obra de teatro que se iba a proyectar sobre el fondo de la obra, y querían que fuera el dibujo de un niño, porque esta animación acompañaba la narración de un niño. Obviamente un niño pues no tiene la habilidad para manejar Photoshop, era muy complicado, yo no tengo ningún niño a mano así para que me haga de Minion y me haga los dibujos, y me costó muchísimo, y al final, después de que me rechazaran el dibujo porque se veía demasiado adulto, llegué a la conclusión de que mi trazo es muy seguro, porque mi trazo obviamente está muy trabajado. Con lo cual, lo que tuve que hacer, y es divertido, era agarrar el extremo del lápiz óptico, porque lo hice con el iPad, agarrarlo por el extremo para no tener ningún control sobre el trazo. Y de esa forma me salió un trazo muy parecido a lo que haría un niño. Y de hecho era muy difícil de distinguir el trabajo de un niño, como digo. La verdad que fue un trabajo muy curioso y me hizo mucha gracia ver cómo cuando no controlas una herramienta, algo tan sencillo como un lápiz, que es lo que nos ocurre cuando somos pequeños, que no tenemos ese control motor suficiente como para que el dibujo se vea muy, muy acabado, pasamos a pensar en otras cosas. Y el abstraer la forma como hace un niño para ver lo más general, que tienen una facilidad increíble, y además, unido a no tener el control, hace que veamos el dibujo de una manera bastante curiosa. Por cierto, si os apetece, creo que es también bastante curiosa la experiencia de agarrar el lápiz de una forma absolutamente incómoda, que nos permita no tener demasiado control, e intentar dibujar de esta manera. Creo que todo esto puede añadir bastante a nuestro arsenal de herramientas para aprender a dibujar. Y creo que, como decía, y me estoy yendo por las ramas, lo que distingue el trazo, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, de la letra de un niño de la de un adulto es simplemente la seguridad en el trazo. Y esta seguridad en el trazo solo se adquiere de una manera, y es haciendo muchos trazos. Cuando hemos escrito mucho, cuando hemos hecho muchas letras, pues se nota muchísimo cuando estamos viendo la letra de un niño, incluso de un adolescente o de un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que si nosotros dedicamos mucho tiempo a hacer esos trazos sin ningún sentido, cuando estemos dibujando algo de forma consciente, ese ejercicio que habremos hecho durante, como digo, no es necesario demasiado tiempo, es simplemente de vez en cuando poner la mente en el modo boceto o modo garabato y no pensar, simplemente hacer trazos, y lo podéis hacer mientras veis la tele,
mientras, no sé, habláis con alguien, como decía, por teléfono. Las conversaciones telefónicas con el jefe pueden ser muy aburridas y pueden dar para mucho. Y poco a poco todo eso se va incorporando a nuestro trazo habitual y enriquece muchísimo. Es algo que se nota mucho y, como decía, si un gran profesional, y cuando vayáis al canal de José y veáis el trabajo que hace, os vais a dar cuenta de lo espectaculares que son sus dibujos. Y tengo que decir que José en Instagram quiere ser conocido por sus esculturas y tiene algunos dibujos, pero no tiene sus mejores dibujos, que son realmente espectaculares, son de caerse todos los mocos. Pues si él ha utilizado esta herramienta para dibujar y para conseguir los resultados que tiene en su dibujo, cualquiera puede sacar provecho de esto. Es un gran consejo que realmente a veces no sé cómo plantear, porque muchísima gente se lleva las manos a la cabeza cuando le planteas esto y quieren hacer su dibujo acabadísimo y demás, pero yo lo considero no un error, porque siempre dibujando se aprende y es muy importante dibujar y practicar, pero que sí puede ser algo que retrase el aprendizaje. Como decía, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, que es lo que los científicos recomiendan o creen que es el tiempo mínimo para adquirir un nuevo hábito. Por eso en Paper Monsters nosotros vamos a sacar una serie completa de tutoriales hechos para mejorar un aspecto del dibujo en 21 días, y habrá bastantes cursos de este tipo. Como decía, si durante 3 semanas dedicáis 5 minutos al día a dibujar garabatos y a jugar con el papel, sin ningún sentido, sin ningún propósito, lo vais a notar. Lo vais a notar porque os aseguro que yo he hecho la prueba y es un método muy, muy eficaz. Os lo recomiendo y creo que no cuesta nada. Lo podemos hacer en cualquier tiempo muerto, mientras hacemos la cena, mientras tomamos un café por la mañana, que estamos medio adormilados, que por cierto es un muy buen periodo para hacer este tipo de ejercicios porque tenemos todavía la mente descansada, pero no acabamos de salir del sueño. Y lo estamos haciendo un poco con el piloto automático, que al final es el que dibuja, porque ya sabéis que cuando estamos aprendiendo a dibujar y empezamos a dibujar bien es porque nuestro cerebro empieza a hacer algunas tareas en modo automático, que es el modo eficaz de trabajar del cerebro. Cuando lo hacemos de forma consciente nos cuesta mucho más. Cuando empezamos a incorporar esas mecánicas a nuestro subconsciente, es cuando empezamos a ser eficaces. La diferencia entre la mente consciente es que puede hacer unas 10.000 operaciones por segundo, y la mente inconsciente puede hacer algo así como 4.000 millones. O sea, la diferencia es abismal. Y por eso la práctica hacia el maestro, porque gracias a la plasticidad neuronal, que es algo de lo que hablaré en otro podcast probablemente, si os interesa, empezamos a hacer las cosas de forma automática y nuestro cerebro lo hace todo muchísimo mejor. Porque a que seguro que las cosas que hacéis de forma inconsciente nunca os salen mal. A que vuestro cuerpo nunca se olvida de hacer la digestión, o de parpadear, o de respirar, o de que el corazón lata, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el dibujo. Cuando las cosas se hacen de forma automática, salen muchísimo mejor. Como os decía, probad a jugar con el lápiz de vez en cuando. Olvidaos de la seriedad de los dibujos acabados y disfrutar de vez en cuando de hacer algunas líneas. 5 minutos al día, 10 minutos al día, va muy bien. Por cierto, último consejo, mucho más eficaz echar 5 minutitos todos los días que hacer 50 minutos y estar 10 días sin hacer nada, por cómo funciona la memoria. Que son temas muy importantes, la verdad, y muy interesantes, estos de cómo funciona el cerebro y cómo se puede utilizar esto a nuestro favor para aprender a dibujar de una forma mucho más rápida. Nada más, os recomiendo, por supuesto, como siempre, que vayáis a los podcasts, que son gratis. Os dejaré también un enlace en iVoox. Y nada, espero que os haya gustado el podcast. Creo que todos los podcasts van a tener una duración más o menos de unos entre 20 y 30 minutos. Este es un primer podcast de prueba. Espero que os guste el medio. Y como siempre, ya sabéis, idme contando, decidme qué queréis que veamos en este canal, tanto en los podcasts como en los vídeos que haré. Por cierto, tengo pendiente 2 sugerencias que me habéis hecho. La primera era cómo
tratar el tema de la composición. Y sí, efectivamente, habrá un vídeo exclusivo para vosotros, los miembros, en el que hablaremos de composición y otro de cómo dibujar con mancha, que me parece absolutamente increíble. Y además os anuncio que dentro de muy poquito en Paper Monsters también haremos o subiremos un tutorial gratuito de cómo dibujar con mancha de 1 hora y media. En este caso de cómo dibujar con mancha a carboncillo, que es quizá la mejor forma de aprender a dibujar simplemente manchando, sin línea, y que será gratis, o sea que podréis disfrutarlo dentro de muy poquito. Como siempre, os lo iré anunciando. Nada más, me despido de vosotros, como siempre, agradeciéndoos infinitamente el que estéis ahí apoyándome, que hagáis este esfuerzo económico cada mes para que el canal vaya creciendo y para que yo tenga un poquito más de soporte y pueda dedicar algo más de tiempo a este canal que tanto me gusta. Y nada más, un fortísimo abrazo y no os olvidéis de, como siempre, dejadme vuestro feedback acerca de todas estas cosas y de, bueno, cómo lo recibís y cómo os gustaría que fuera. Un abrazote y que tengáis muy buena semana.